Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta, que se me fue confiado gracias al gran yo soy, al Padre eterno, quien me escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice el texto sagrado en relación a un profeta, y creo que también se puede dar esa verdad en mí, o se dio esa verdad en mí. Antes de que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese, yo te escogí para ser maestro de mi palabra ante las naciones. Eso es una verdad de reino que está allí presentada en el texto sagrado y creo que puede ser trascendental. Y gracias al gran yo soy. Porque sé que fuera de este recinto hay gentes con mayores capacidades que las mías, pero él dijo, te quiero a ti. En su voluntad, él me escogió a mí para esta ardua y honrosa tarea que es enseñar la palabra. Gracias. Gracias a mi verdadero Padre, el Padre que no falla, el Padre que brinda una paternidad segura, absoluta. Gracias al Teantropos, término compuesto, Teantropos, Dios hombre, por haberme constituido para este llamado de maestro. Él mismo constituyó, dice el texto sagrado, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Entre esos está el maestro Briceño. Gracias a mi hermano Jesús, a mi Salvador, a mi Mesite, mi mediador, mi sumo pontífice, mi intercesor, quien está sentado a la diestra de mi Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío, y quien ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias, Jesús, por escogerme para esta ardua tarea. Gracias. Y gracias al Espíritu Eterno, porque Él es el que ha hecho el trabajo de darme iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación que se escribió por inspiración. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Él es el que ha dado todo, él es el que ha hecho todo. Todo lo hecho es el Espíritu Santo. Bueno, en esta oportunidad, quiero tocar varios tópicos del tema de la angeología, estudio de los ángeles. No voy a ser muy profundo en esto, ¿no? Solo dar unas informaciones de algunos desajustes que he visto dentro del seno de la iglesia, en algunos creyentes, en su mayoría, en relación a los ángeles, por falta de conocimiento, por no tener conocimiento. Cometen los más grandes errores y horrores. Y quiero dar una información acertada, precisa y concisa. Présteme muchísima atención. Cuando el maestro Briceño se sienta acá en este escritorio o sube a un escenario a presentar no sus liturgias, sino la verdad verdadera, la verdad absoluta, en una liturgia, en una exposición, no va a decir mentiras, no va a decir engaños, no voy a entrar en falsas doctrinas, en falacias, en filosofías, en pensamientos de hombre. No, es la verdad verdadera, es la verdad absoluta. En relación a los ángeles, preste usted mucha atención a esta verdad del reino. Mire, permiso, dame mi cafecito hoy en la mañana, son acá las 7:20 en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, maestro Briceño. Transmite para lo internacional. Mire, las huestes angelicales
fueron indiscutiblemente creadas por Dios. Colosenses dice que todo lo que es espíritu fue creado por Dios. Pablo lo presenta. Eso no hay ninguna discusión en eso. Si usted se va a Job, el capítulo 38, verso 4 al 7, también te describe eso. Pero ellos fueron creados en sus 4 especies, acéptese el término especies, que son ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Según lo que está en los profetas, en Apocalipsis, aparece mucho eso. Y en algunas cartas que los profetas escriben, los ángeles en sus cuerpos son totalmente diferentes, pero no voy a entrar en esa profundidad. Su ser integral, presta atención, es casi semejante a los hombres, Ellos, los ángeles, en cualquiera de las especies, son espíritu con alma, pero tienen un cuerpo. Repito, ellos casi en su ser integral son semejantes a los hombres. Son espíritu con un alma y poseen un cuerpo. Si usted se va a Hebreos, el capítulo 1, verso 14, allí le da una información. Ahora, la diferencia es que en relación a los hombres, porque el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo, igual son los ángeles. Son espíritus, tienen un alma y viven en un cuerpo. Pero, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia en relación al hombre y a los ángeles? Es que su cuerpo, el cuerpo de los ángeles, es un cuerpo, Pablo lo llama espiritual. Pablo lo llama cuerpo espiritual, mientras que el del hombre es un cuerpo animal o cuerpo humano. Para hacer Pablo la diferencia, dice el cuerpo espiritual y el cuerpo animal, que es el cuerpo humano. Pues váyase a primera carta a Corintios, el capítulo 1, verso 40 y el 41. Eso lo escribe Pablo. Entonces se puede aceptar que los ángeles, su cuerpo, pueden denominarse como un cuerpo celestial, ya que su creación fue en la esfera celestial. Pablo, cuando usted va a la carta que el apóstol Pablo escribe, el capítulo 1, en primera carta escribe a los Corintios, el capítulo 15, del verso 41, Pablo califica todo lo que es creado en lo celestial y que es un volumen, es un volumen, se puede decir así. Lo califica como cuerpo celestial. Lo hace refiriéndose a los astros, como a la luna, al sol, a las estrellas. Y no se puede negar la posibilidad que los ángeles estén en esta línea, que también se pueden aceptar que son cuerpos celestiales, porque fueron hechos en el área celestial y tienen un volumen y un cuerpo. ¿Okay? Los ángeles, hablando de los ángeles. Tiempo de su creación. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Mire, permítame que le lea este relato, porque esto es un estudio. El Señor no es un evangelista, soy pastor, no soy apóstol, eso es un estudio. Es un tanto difícil intentar determinar cuándo creó Dios los ángeles. La Biblia te da información de la creación de los ángeles, que los hizo Dios, pero no se sabe cuándo los hizo. Oído, ni se sabe para qué Dios los hizo, ni cuándo los hizo, ni el objetivo, el por qué fueron creados. La Biblia no habla nada de eso, hace silencio. Sabemos que Dios creó a los ángeles antes de que creara el universo, todo lo físico. Eso lo sabemos. Cuando usted va al libro de Job, describe que los ángeles adoraron a Dios mientras él estaba creando el mundo.
El texto sagrado dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Esto es una conversación que tiene Dios con Job. Entonces sigue: si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? Está hablando de la creación de la tierra. ¿Y quién puso sus piedras angular? Entonces dice, cuando alababan todas las estrellas, aquí está haciendo mención de los ángeles, todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mención de los ángeles. Job capítulo 38, verso 4 al 7. Entonces, si consideramos la función de los ángeles, podríamos concluir que Dios creó a los ángeles justo antes de la creación del ser humano, junto antes de la creación del universo, de la tierra. Porque uno de sus deberes es ser espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Si usted se va a Hebreos 1:14, ya está escrito. Ahora, he oído, sabemos también que existieron antes del jardín del Edén, porque Satanás es un ángel y ya él estaba presente en el jardín en su estado caído. Sin embargo, ya que otra función de los ángeles es adorar a Dios alrededor de su trono, según Apocalipsis, el capítulo 5, verso 11 al 14, ellos pudieron haber existido por millones de años antes de la creación del universo, de los astros, de los planetas, de todo. Ellos ya estaban. Primero estaba Dios, y lo primero que Dios creó fueron los ángeles. Millones, por decir algo de años, porque no se puede hablar de años en la eternidad, sino calculamos en tiempo. Eso es para que lo podamos entender. Entonces, antes de que Dios creara el mundo, ya los ángeles estaban en adoración ante la presencia de Dios y estaban a su servicio. Por tanto, aunque la Biblia no dice específicamente cuándo creó Dios los ángeles, tampoco dice para qué fueron creados, porque oído lo que voy a decir, presta atención a esta verdad. Eso es algo muy personal del maestro Briceño. Perdón, es algo muy personal del maestro Briceño. Y usted puede decir, no estoy de acuerdo, acepto que usted no esté de acuerdo. No lo voy a como le dijera, a establecer o a defender como doctrina, porque no me da información el texto sagrado. Yo siempre a ustedes les he dicho que cuando la Biblia hace silencio, usted haga silencio, no invente. Pero aunque la Biblia hace silencio, en esto que le voy a decir, es mi percepción, es mi forma de ver las cosas, haciendo un análisis del punto de vista etimológico, integral, de lo que es la adoración. Oiga, adoración. No creo, esto es algo mío, maestro Briceño se equivocó, por favor, no lo estoy afirmando como doctrina, es así la Biblia lo dice, no. Pero no creo, entendiendo lo que es adoración en todos esos aspectos, hay un estudio en YouTube, búsquelo, del maestro Briceño. No creo que los ángeles Dios los hizo para que le adorasen. No creo. Porque la adoración es algo que
que emana. La adoración no es cantar, ni postrarse, ni aplaudir, ni dar grito de júbilo, ni dar grito de guerra, ni tocar el shofar, ni, 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 ni tocar un instrumento musical, ni la música. Eso no es adoración. Eso son expresiones que se me dan para manifestar una adoración que intrínsecamente ya está en mi ser, en mi existir. La adoración es algo endógeno, e intrínseco, interno. Tiene que ver con el motivo del corazón. Tiene que ver con un amor incondicional, con una honra que tiene que ver con el respeto por lo sagrado. La adoración tiene que ver con una entrega, con un abandono, con una abstinencia, con un compromiso. Pero entre todos esto, la adoración es algo que es voluntario. Oído, voluntario. Los ángeles no creo, según los valores de la adoración, no creo que fueron hechos, que Dios los hizo para que le adorasen. O sea, ahí están los ángeles, fueron programados para que me adoren. Eso no es adoración. Porque si de la voluntad de un ángel, que los ángeles tienen su voluntad, por eso Satanás pecó, porque tenía una voluntad, él tomó una decisión. Y los ángeles todavía siguen teniendo voluntad y pueden tomar una decisión. Entonces, si en el ser de los ángeles, en ellos no hay una voluntad como para tomar una decisión de ellos voluntariamente, por A o por B, adorar a Dios, entonces no se le cuenta como adoración eso. Eso no es adoración. Ellos fueron programados, vamos a decir así, en vez de utilizar el término creados, o vamos a decirlo completo, fueron creados y programados para adorar a Dios. O sea, ellos ni siquiera pueden decidir o elegir si lo hacen o no, sino que Dios dice, ustedes los tienen que hacer y lo van a hacer porque lo hacen, punto. Y aquí se calla, así que aquí se calla todo el mundo. Usted se sujeta y ya, y punto. Usted me adora y ya, vamos, arranquen. No, Dios no trabaja así. Entonces yo no creo que los ángeles fueron hechos para adorar, que ellos, por razones, voluntariamente expresan su adoración, pero no creo que fueron hechos para adorar a Dios. ¿Qué? Mire, preste atención a esto. Repito, por tanto, aunque la Biblia no dice específicamente cuándo creó Dios los ángeles, fue en algún momento antes de que el mundo fuese creado. Si este fue un día antes, o miles o millones de años antes, nuevamente, te expreso, no podemos estar seguros en qué tiempo Dios creó los ángeles. Sé que los hizo antes de la fundación del universo, del mundo, de todo lo que está hecho, según la información que nos da Job. ¿Ok? Mire cómo dice el texto. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Voy a explicar este pasaje. Voy a explicar esto porque aquí hay un error gravísimo. Un error muy grave. Mire. Vamos a hablar del lenguaje de los ángeles. ¿De qué usted está hablando, man? Sí. Vamos a hablar del lenguaje de los ángeles. Nosotros acá en Sudamérica, en Centroamérica, pues tenemos un lenguaje que es el castellano. Porque por ahí dice, usted habla español, no, español hablamos españoles. Nosotros hablamos castellano. Tenemos un lenguaje oficial que es el castellano. Aquí en el norte de los Estados Unidos, su mayoría se habla el inglés. En Rusia se habla el ruso, en chino, en Japón el japonés y así.
para ustedes contar. Los ángeles, al parecer, yo lo creo, yo creo eso. Eso sí lo afirmo, porque Pablo lo enseña. Es muy corta la información que Pablo da, pero los ángeles tienen su lenguaje, su forma de comunicarse ellos en lo personal. Entonces, al parecer, según la información que presenta Pablo en la primera carta a los Corintios, ya se la voy a leer, los ángeles tienen un idioma muy particular entre ellos. Es propio de ellos. No es un idioma o un dialecto humano, terrenal. Es una comunicación única de ellos en la esfera celestial. Entonces se puede entender y aceptar que la lengua que hablan los ángeles, o el idioma que hablan los ángeles, o el dialecto que hablan los ángeles, son lenguas angelicales. Oído, angelicales. Presta atención, que no tienen nada que ver con lenguas espirituales. Nada. No tiene nada que ver con las glosolalias que se hablan en la congregación. No tiene nada que ver como cuando la hermana Petra se ve en lengua. O el hermano Juan de los Palotes también se ve en lengua. Entonces sale un hermanito y dice, están hablando lenguas angelicales. Eso es totalmente falso. En la tierra nadie puede hablar el idioma o el dialecto de los ángeles o la lengua de los ángeles. Eso es una forma de ellos comunicarse según lo que está en el texto sagrado. Entonces el ser humano no está para hablar, no está ni puede hablar lenguas angelicales, lenguas espirituales o lenguas celestiales, como usted lo quiera hablar. Eso no es bíblico, no es escritural. Mire cómo dice Pablo en la primera carta a Corintios, el capítulo 13, verso 1, dice así. En la versión de Reina Valera del 60 dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, hablando en relación al amor, y no tengo amor, de nada soy, pero vamos a centrarnos acá. Mira el pensamiento de Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero cuando usted va a la versión del lenguaje actual, la versión del lenguaje actual dice así. Mire cómo dice el texto. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, ni hasta el idioma que hablan los ángeles. Esto lo dice la versión, el lenguaje actual, búsqueselo. Primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 1, dice así. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. O sea que, al parecer, los ángeles tienen un idioma, un dialecto, una forma de comunicarse entre ellos. Claro, cuando hicieron su aparición en la tierra, algunos profetas, el Nuevo Testamento registra que hicieron aparición a María, hicieron aparición a Pablo. Y para ustedes contar, ellos se comunicaron en el idioma en el cual se hablaba acá humanamente en el momento que hicieron su aparición. Pero ellos tienen un lenguaje muy particular. ¿Ok? Ahora, mire esta verdad que les voy a presentar. Los ángeles no van a intervenir. Los ángeles no van a intervenir en el conflicto que la iglesia tiene con los poderes de las tinieblas. Es decir, ¿cómo se lo explico mejor? Debemos tomar en cuenta que los ángeles funcionaron tiempo pasado como guerreros en el viejo pacto, en las dispensaciones de los patriarcas, jueces, sacerdotes y de los reyes. Ellos funcionaron como guerreros. En la dispensación del nuevo pacto, en la gracia, no se conoce el registro que los ángeles vinieron a librar batallas que los hombres tienen que librar con los poderes de la tiniebla. Un ángel no va a sanar una enfermedad
Es el Espíritu Santo el que lo hace mediante la fe que usted deposita en una palabra que el Eterno le dio. Un ángel no va a echar fuera un demonio. Quien echa fuera el demonio es el Espíritu Santo en la autoridad, en la posición que Jesús a usted le ha dado, en el nombre de Jesús, que significa nombre, en la fe que usted deposita en una palabra que Dios le dio. Usted como instrumento debe entender esa verdad, que es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Los ángeles no lo van a hacer. Vuelvo a repetir, debemos tomar en cuenta que los ángeles funcionaron tiempo pasado como guerreros en el viejo pacto, por la condición inofensiva en la cual se encontraba el hombre por su estado de pecado. Estaba caído en Adán. Necesitaba la intervención de los ángeles. Usted va a Daniel, el capítulo 10, versos 12 al 13, Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19, Judas, el verso 9. Pero oiga, en la dispensación de la gracia, en el tiempo en que estamos ahora, en la iglesia, su función no es guerrear por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que librar las batallas en la fe, en una palabra que el Padre nos dio mediante la presencia y el poder del Espíritu Santo. Nuestra condición bajo el nuevo pacto es diferente. Tenemos todo el poder, autoridad, dominio y señorío contra los poderes de las tinieblas y estamos capacitados por Dios en Cristo con el poder del Espíritu Santo para vencer hasta el mismo diablo. Oído, no esperes que los ángeles hagan lo que tú tienes y lo que yo tengo que hacer. Debemos ocupar nuestro lugar. No le pidas a los ángeles que libren batallas que tú tienes que librar, y menos cuando las batallas son internas, cuando las luchas internas, la lucha que tú tienes, hay un conflicto en ti, tú tienes que librar eso. Los ángeles no lo van a hacer por ti. Entonces eso de ángeles guerreros, no. Los ángeles van por delante de nosotros. Sí. Escuche, preste atención. Yo no descarto la presencia de los ángeles para liberarnos de cualquier peligro. No la descarto. Sí, eso es real. Eso se da. Eso está registrado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a entrar en eso ahora. Oído esta verdad que viene, pero mata demonios. Los ángeles. Esta es la segunda posición que voy a dar. Presta atención. Los ángeles negativamente no están subordinados al hombre. ¿Cómo, maestro? Los ángeles no están subordinados al hombre. Estas son informaciones que estoy presentando porque la bendición más grande que usted y yo tenemos y vamos a tener es cuando nosotros caminamos en pasos de fe en lo que está escrito en el texto sagrado que nos corresponde a nosotros. Por eso en el cementerio hay muchas gentes que por ende murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. Por eso en el cementerio hay gentes que murieron, que sí tuvieron fe, oído que sí tuvieron fe, pero la depositaron en una verdad circunstancial, en una verdad trascendental, y eso es como no tener fe. Te lo repito, hay gente que están en el cementerio que por ende murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. Estaban caminando en un acuerdo mental, en un positivismo, en cibernética, yoga, ciencia cristiana, esa basura, tratando de negar las circunstancias, cuando la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Ese es el tipo de gentes que tenemos en el cementerio, que nunca fueron un médico por fe cuando debieron haber ido. Y tenemos el otro tipo que sí tuvieron fe, pero la depositaron en una verdad circunstancial, el cual a nosotros no nos pertenece.
Y Dios no podía operar en esa fe, que sí había fe, pero la depositó en una verdad circunstancial, y así no funcionan los principios del reino. Por eso es importante conocer estas verdades en relación a los ángeles, porque a veces yo quiero delegarle funciones a los ángeles. Señores, oído, que no es bíblico ni es escritural, porque los ángeles no reciben órdenes de hombres. Los ángeles reciben órdenes únicas y exclusivamente de Dios, de más nadie. Oído, los ángeles solo reciben órdenes de Dios. Solo se deben es al Eterno, al gran yo soy. En Hebreos, si usted va al capítulo 1, verso 14, que yo sé que muchos de los que están allí tienen esto en la mente, dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Está hablando de nosotros. Pero leímos el texto, lo sacamos del contexto, dimos una propia interpretación, lo lanzamos y eso se ha convertido en una tradición en la iglesia. Todo el mundo así lo cree. Lo que no han tomado en cuenta, que hay que tomar en cuenta, es que ese término enviado que aparece en el pasaje, son espíritus enviados para el servicio a los que han heredado la salvación. Ese término enviado viene del griego apostellomena, que es un derivado de apostolado, apostoyomena, que indica ser enviado de tiempo en tiempo conforme a la ocasión o la demanda. El envío se da en forma fortuita o casual, según el pasaje. Y el término servicio que aparece en el pasaje para servir a los que han de dar la salvación es aplicable a la liturgia, no a la servidumbre, a la liturgia. Palabra de la cual procede el término ministradores. Dice que son espíritus ministradores enviados. Esto indica, oído, que la comisión de los ángeles a favor del creyente, a favor de usted que me está oyendo, que acepta el plan de salvación, que es hijo de Dios, y a favor de mí, negativamente no se debe entender como un acto de servidumbre. No debemos mandarlos a nuestro capricho, porque los ángeles solo reciben esas órdenes de Dios, no de nosotros. No debemos mandarlos a nuestro capricho. Los ángeles reciben órdenes directas de Dios, repito, y en casos selectos, en condiciones donde el esfuerzo humano requiere de su apoyo y de su intervención. Ejemplo, para la liberación y apertura de las cárceles, búsquese usted Hechos, capítulo 5, verso 19, Hechos, capítulo 12, versos 7 y 8. 2, para proclamar un mensaje, pero que no es el mensaje del evangelio, solo para llevar un mensaje, según Mateo 1:20, Lucas 1:13, 1:28 al 35. Ahora, oído, la otra cara de la moneda. No descarto, el maestro Briceño no lo descarta, porque es que yo no lo puedo descartar, porque está en la Biblia. La Biblia dice que es así. Que los ángeles puedan prestar servicio como lo hicieron con Jesús, en caso registrado en Mateo 4, verso 11, Mateo 26, verso 53, Lucas 22, verso 43. Pero debe ser Dios quien nos envíe de acuerdo a la necesidad y a la ocasión. No tomemos, y me incluyo, nosotros esta atribución, porque no se nos delegó dicha autoridad para estar dándole órdenes a los ángeles. Señores, quítese de la mente la idea de que cada uno como creyentes tiene un ángel asignado de parte de Dios como guardaespaldas
tomando fuerza en nosotros la creencia pagana del ángel de la guarda. Repito, no descartamos o no descarto que en el momento que clamemos a Dios en el nombre de Jesús por la protección de los ángeles, los vayamos a tener si el caso lo amerita. Te lo voy a decir así para que lo puedas entender. Oído. Siempre que el maestro briseño va a salir en la mañana, a la hora que sea que salga de la casa, yo voy a conducir. Yo me dirijo al Padre y hablo con el Padre en mi oración. Y en relación a los ángeles le digo así: Señor, te doy muchas gracias por las huestes angelicales, por el poder, físicamente hablando. Te doy gracias por ello. Yo pido, Señor, pido por los méritos que tu Hijo Jesús me ha dado. Porque Jesús, en su sacrificio, el Vía Crucis, desde el Getsemaní hasta la cruz, a la ascensión al infierno, en su resurrección, el haber aceptado el plan de salvación me dio derechos, autoridad de ser tu Hijo. Y siendo tu Hijo, Señor, yo soy heredero y coheredero de todo lo que a ti te pertenece. Por tanto, esto que yo voy a pedir lo hago en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, por los méritos que Cristo me dio, por los derechos que Él me dio. Señor, quiero que me cubras. Que si la presencia de un ángel, que es suficiente, es necesario para guardarme de cualquier peligro, incidente o accidente, yo pido, Señor, que tú los envíes. Que tú los envíes. Mi casa va a quedar sola, Señor, por un mes. Si se requiere, Señor, la necesidad que los ángeles hagan acto de presencia para guardar mi casa, cubrirla de cualquier robo, pido, Señor, que tú envíes a tus ángeles para que guarden mi hogar. En el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Esa es mi oración. Siempre le pido a Dios que si es necesario que los ángeles hagan presencia para cubrir a mis hijos que están en la calle, conduciendo, de cualquier peligro, un incidente, accidente, un atraco, un intento de homicidio, manda a tus ángeles, Señor, que los cubran. ¿Usted vio? Así vale. Así vale. En conclusión, nunca le pidamos a Dios que envíe los ángeles para ejecutar lo que nosotros tenemos que hacer. Y nunca nos tomamos la atribución de estar enviando los ángeles a nuestro capricho, a nuestra merced. Me llamó la atención esto. En varias ocasiones, Jesús siendo el Theanthropos, el Dios hombre. Esto me llamó la atención. Jesús siendo el Theanthropos, el Dios hombre, que Él podía darle órdenes a los ángeles. Punto, soy Dios, ya, punto. No lo hizo. No lo hizo. Él no acudió a la esfera divina, sino que caminó como un hombre en su humanidad. No se tomó la atribución de darle órdenes a los ángeles. Él sabía el principio del reino, que los ángeles no están sujetos al ser humano. Y él como ser humano contado entre nosotros como humano conoció ese principio y lo guardó, lo respetó. Y su intervención o su exposición o sus palabras quedaron escritas en el texto sagrado.
donde él dice que quien tiene autoridad de estar enviando los ángeles es el Padre, y nosotros como seres humanos solo los demandamos y los pedimos si la necesidad, si se requiere la demanda. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, versos 53 a 54. Jesús hablando con sus discípulos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Qué? Orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús dice que Él le puede orar al Padre y demandar ángeles para cubrirlo de los momentos difíciles que vienen en el Vía Crucis. Ya. Pero Él dice, es el Padre el que lo hace. Humanamente hablando, yo no tengo autoridad para eso. Como verbo, por favor, soy Dios. Doy la orden y ya, viene, punto. Pero como ser humano, no. Ahora mire esto. Esto es algo tan de Dios, que solo es un derecho de Dios. Solo Dios tiene autoridad de enviar ángeles. Que no hace falta. Cuando digo que no hace falta, acéptese, ¿no? Que aunque usted y yo no pidamos los ángeles, si se requiere la presencia de ellos para cubrirnos de cualquier peligro, o darnos libertad de cualquier cosa, en cualquier circunstancia o condición en la que estemos, el Señor va a mandar los ángeles, sin que usted y yo lo pida. Envió un ángel a Getsemaní a hablar con Jesús. Jesús no lo pidió, Dios vio la necesidad y lo envió. Envió un ángel a sostener y alimentar a Jesús después que Jesús fue tentado. Jesús no lo pidió, Dios lo envió. Envió ángeles para abrir las cárceles a los apóstoles. El ángel, al Señor a quien yo sirvo, dice Pablo, se me apareció en el naufragio. En el naufragio se me apareció y habló conmigo. El ángel se le apareció a María a hablar acerca del alumbramiento de Jesús. O sea que Dios puede enviar ángeles cuando se requiera la necesidad o la intervención de ellos sin que usted los pida. Solo la eternidad le va a decir a usted y me va a decir a mí los momentos que los ángeles hicieron acto de presencia y usted ni siquiera supo. Usted ni siquiera supo. El texto dice que muchos, sin saber, hospedaron ángeles. Sin saber, hospedaron ángeles. Cohíbase de usted estar dándole órdenes a los ángeles, porque no es lo que dice la Biblia. Hay quienes los están haciendo en público. Y como son gentes reconocidas, entre comillas, quien los reconoce son gentes que no conocen el texto sagrado, que fácilmente son engañados, desfasados. Le presentan un mensaje descontextualizado, lo agarran. Gente que son como los pichones de pájaros, que comen con el pico abierto y los ojos cerrados, no importa lo que le metan, se lo tragan. Maestro Briceño, usted tiene que batirle bien el chocolate. Pero hay quienes se han tomado la atribución y que de darle órdenes a los ángeles para que le busquen las prendas que se le perdieron. Usted se imagina esa estupidez, esa falta de respeto. ¿Ah? Porque le dio órdenes a los ángeles que le buscaran las prendas que se le perdieron dentro de su casa. Y según esa persona, los ángeles inmediatamente se activaron y dijeron, mira, busquen esas prendas, hay que buscarlas, ya nos ordenaron. Esa es la forma de exponer, de esta persona de exponer. Y que los ángeles corrieron y le consiguieron las prendas. Y le trajeron las prendas. Mira, aquí están las prendas. La hermana Petra se las había robado. Aquí está, las conseguimos.
qué niñez, qué inmadurez, qué desfase teológico, qué locura, qué aberración, qué mentira, qué engaño. Entonces, lo que más me duele a mí es que hay personas sentadas ahí al frente escuchando esas estupideces, las aberraciones, esas mentiras, esas falacias, ese engaño. ¿Qué cuenta le van a dar a Dios por todo eso? Y se tragan eso. Entonces, de ahí salen ellos dándole órdenes a los ángeles. Salen dándole órdenes a los ángeles. O sea, los ángeles están a nuestra disposición, a nuestra servidumbre, hacen lo que les da, hasta lo que a nosotros les da la gana. Los ángeles tienen que sujetarse a nosotros porque somos hijos de Dios. Y le damos orden y tienen que venir. No lo dice la Biblia así, ya yo lo expliqué. La Biblia no dice eso así. Eso no es lo que está en el texto sagrado. No es lo que está en el texto sagrado. Pero bueno, eso es la locura de las locuras. Sigamos con el estudio. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que los ángeles caídos, una verdad que usted debe entender, no son los demonios. Mira las verdades que estamos hablando acerca de los ángeles. Los ángeles caídos no son los demonios. Sáquese eso usted de la cabeza. Eso es tradición, eso se viene enseñando en muchas. Como la gente no estudia, la gente lo que hace es que lee Biblia. Pero cuando me detuve a estudiar esta verdad, me di cuenta de muchas cosas que, wow. Mire esto que le voy a presentar. Afirmar que los demonios son los ángeles caídos es entrar en el ámbito de la especulación. ¿Por qué, maestro? Porque es que no hay pruebas bíblicas, no hay pruebas bíblicas que así lo afirmen, que así lo establezcan o lo respalden. No hay. Voy a dar razones por las cuales los ángeles caídos no son los demonios. Yo le voy a exponer a usted razones, se las voy a presentar ahora. Tomé un apuntador, un papelito, voy a siguiendo. Preste atención. Las escrituras afirman que todos los ángeles que cayeron, y sea el número que sea, que cayeron. La Biblia te habla de porcentaje, pero no te dice de números. Los que cayeron. El texto sagrado dice que fueron puestos en prisiones de oscuridad, que de paso son eternas. Es decir, como para no salir de ellas hasta el día del juicio. ¿Quiénes? Los ángeles que cayeron. Vamos a leer. Usted se va a la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 2, verso 4. Mire cómo dice. Dice, porque si Dios negativamente no perdonó a los, observe usted el plural en la oración. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, observe usted ese término, arrojándolos al infierno, que el término es tártaro, ese es el término tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, observe usted el plural en el término reservados al juicio. Si usted se va a Judas, el capítulo 6, dice el verso 6, porque tiene un solo capítulo, el verso 6, Judas verso 6, dice así, cito, y a los, observe usted el plural, tome en cuenta la gramática para estudiar las escrituras, observe usted el plural, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado, observe el término guardado, ¿a quiénes? A los
ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron sus propias moradas. Esos fueron los que fueron guardados según el pasaje. ¿Dónde fueron guardados? Bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Dónde está eso, maestro? Judas verso 6, porque tiene un solo capítulo. Vamos a hacer el análisis. Si observamos bien en ambos pasajes, se utiliza el plural para hacer referencia a los ángeles en general. Repito, si observamos bien en ambos pasajes, se utiliza el plural para hacer referencia a los ángeles en general. La frase a los ángeles que aparece en el comienzo de los pasajes da a entender gramaticalmente que todos los ángeles en general fueron arrojados a las prisiones de oscuridad. Todos. No quedó uno. Todos. No quedó uno por fuera. Todos. En este caso, no hay parcialidad de parte de Dios. Él no encerró a un porcentaje de los ángeles y a otros porcentajes los dejó libre para que fueran demonios. No. Según el relato bíblico, todos fueron encerrados. Todos. ¿Cuántos? Todos los que cayeron. Indiscutiblemente el número que sea, todos fueron encerrados. Además de esto, los términos arrojándolos, reservados y guardados que aparecen en el pasaje, que se menciona en el pasaje, para hacer referencia a los ángeles, demarca un estado global que no da lugar al escape de ninguno de ellos. Pero oído, debemos aclarar que la frase prisiones de oscuridad no tiene nada que ver con un estado, sino con un lugar. No tiene nada que ver con una condición, sino con un lugar. Debido a que el término griego que se utilizó para hacer referencia a estas prisiones como el infierno es tártaro, que indica un lugar. Esto lo aclaramos, o el maestro Briceño lo presenta, porque hay quienes aplican las frases prisiones de oscuridad a la condición de tinieblas en la que viven los ángeles, para apoyar su teología de que sí son los demonios los ángeles caídos, solo que están encerrados en prisiones de oscuridad. Y prisiones de oscuridad tiene que ver con la condición de tinieblas en la que se encuentra. Y no, eso no es lo que dice el texto. El término tártaro es un lugar, es una prisión donde todos están encarcelados, todos están encerrados. ¿Quiénes? Los que cayeron. Entonces, por el análisis gramatical que hicimos, es imposible que los demonios sean los ángeles caídos, ya que no hay ángeles disponibles para dicha función. Todos, ¿cuántos? Todos fueron encarcelados. Además de esto, los ángeles son seres corpóreos, tienen un cuerpo, poseen un volumen y esto les impide posesionarse de una persona. En cambio, los demonios son incorpóreos, no tienen cuerpos, ellos pueden posesionarse a una persona individualmente o por grupo. Váyase a Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45, Marcos 5, 12, 13. Los ángeles son seres espirituales, tienen un alma y viven en un cuerpo. Ellos pueden guerrear, abrazar, a diferencia de los demonios, quienes son espíritus con alma, pero sin cuerpo. Ellos necesitan de un cuerpo para manifestarse al mundo exterior. Por esta causa, los demonios que estaban en el endemoniado gadareno le pidieron a Jesús que lo dejara entrar en los cerdos, porque ellos necesitan un cuerpo físico para manifestarse al mundo exterior, mientras que los ángeles tienen su propio cuerpo. ¿Usted está acá? ¿Quiénes son los demonios entonces, maestro? ¿Quiénes son los demonios? La respuesta es seres espirituales
que fueron creados por Dios, según lo que registra Colosenses, el capítulo 1, versos 15 al 16, con una naturaleza buena. Después se corrompieron, no se sabe cuándo se corrompieron. Lo demás se desconoce. No está claro su origen, ni la causa o motivo por el cual fueron creados. No está claro. La Biblia no dice eso. Se sabe que fue Dios. No se sabe cuándo se crearon, cuándo Dios los creó. Por el para qué Dios los creó, no se sabe. Entonces, mi consejo como maestro es hacer silencio donde la Biblia hace silencio y evitar entrar en el terreno de la especulación. Fíjense lo que dice Colosenses, el capítulo 1, verso 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Aquí están incluidos los... cuando habla de la creación celestial y lo que es invisible, está hablando de los ángeles y está hablando de los demonios, que fueron creados con una naturaleza buena y después se corrompieron, no se sabe en qué momento lo hicieron. Se cree que fue en la rebeldía, en la rebelión que tuvo Satanás, pero la Biblia no lo dice. Me van a hacer silencio. Bueno, este es un estudio breve que di acerca de lo que es pequeña información de lo que habla la Biblia en relación a la angeología. Y quiero que usted tome en cuenta mucho esto. Pero sí quiero centrarme en esto que le voy a repetir. Cohíbase de usted estar dándole órdenes a los ángeles, porque no es lo que dice la Biblia. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirles, por favor, oren mucho por mí, bastante. Oren mucho, muchísimo. Segundo, compartan estos mensajes. Tercero, si usted puede dar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Si usted puede dar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Con todos los honores, se lo agradecemos. Segundo, si usted puede dar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos con todos los honores. Como lo hacemos, maestro, lo puede hacer por el sistema CEL. A mi número telefónico es el usuario +1 786-604-3352. Lo puede hacer por PayPal también. El usuario es el correo josén77 bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceño. José Briceño. Te lo agradecemos con todos los honores. Hay demandas, hay cosas que cubrir. Y usted que está aprendiendo con este ministerio debe, no es que tiene, debe ser agradecido, dice el apóstol Pablo. Sea agradecido, sea copartícipe de toda buena obra que el que instruye en la palabra, dice el apóstol Pablo. Y despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.